Mis queridos y apreciados hermanos del canal Aprendiendo de Jesús, hemos llegado al final de un nuevo trimestre y ya al final de un año. Ha sido un año 2021 lleno de bendiciones, de pruebas, quizás dificultades, pero en todo momento el Señor nos ha sostenido y nos hemos aferrado a su palabra y a su presencia. Ha sido un placer para nosotros acompañarlos hasta este momento y esperamos, claro que sí, de todo corazón, que podamos seguir compartiendo mucho más en el próximo año 2022. Por el momento, vamos a disfrutar de esta última lección de Deuteronomio, la resurrección de Moisés. ¿Qué nos dicen las notas y comentarios de la hermana Elena G. de White? Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias te damos porque hasta aquí nos has ayudado, porque estás con cada uno de nosotros y en tu nombre, Señor, queremos seguir aprendiendo, queremos seguir instruyendo nuestra vida por el camino del bien y de la gloria celestial. Guárdanos, oh Dios, que tu sabiduría y entendimiento inunden nuestra vida para poder comprender tu palabra en este momento. En Jesús, amén. La lección para el día sábado, la resurrección de Moisés. Durante muchos años, Moisés y Aarón habían caminado juntos, ayudándose mutuamente en sus cuidados y en sus labores. Juntos habían arrostrado innumerables peligros y habían compartido la señalada bendición de Dios. Pero ya había llegado la hora de que debían separarse. En algún sitio más allá de las montañas de Edom estaba la senda que conducía a la tierra prometida, aquella tierra de cuyas bendiciones Moisés y Aarón no gozarían. Ningún sentimiento rebelde había en su corazón, ninguna murmuración salió de sus labios, aunque una tristeza solemne embargó sus semblantes cuando recordaron lo que les impedía llegar a la herencia de sus padres. A causa del pecado que cometió en Cades, se le negó a Aarón el privilegio de oficiar como sumo sacerdote de Dios en Canaán, de ofrecer el primer sacrificio en la buena tierra y de consagrar así la herencia de Israel. Moisés había de continuar llevando su carga de conducir al pueblo hasta los límites de Canaán. Había de llegar a ver la tierra prometida, pero no había de entrar en ella. Si estos siervos de Dios, cuando estaban frente a la roca de Cades, hubieran soportado sin murmuración alguna la prueba que allí se les sometió, cuán diferente habría sido su futuro. Jamás puede deshacerse una mala acción. Puede suceder que el trabajo de toda una vida no recobre lo que se perdió en un solo momento de tentación o de una negligencia. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 451 y 453. El tiempo presente es un momento de solemne privilegio y sagrada confianza. Si los siervos de Dios cumplen fielmente el cometido a ellos confiado, grande será su recompensa cuando el Maestro diga: da cuenta de tu mayordomía. Lucas 16:2. La ferviente labor, el trabajo abnegado, el esfuerzo paciente y perseverante serán recompensados abundantemente. Jesús dirá: ya no os llamo siervos, sino amigos. Juan 15:15. El Maestro no concede su aprobación por la magnitud de la obra hecha, sino por la fidelidad manifestada en todo lo que se ha hecho. No son los resultados que alcanzamos, sino los motivos por los cuales obramos, lo que más le importa a Dios. Él aprecia sobre todo la bondad y la fidelidad. Obreros Evangélicos, página 282. Os ruego que obréis con el sincero deseo de glorificar a Dios. Depended de su poder, sea su gracia vuestra fuerza. Por el estudio de las Escrituras y la oración ferviente, tratad de obtener un claro concepto de vuestro deber y luego cumplidlo fielmente. Es esencial que cultivéis la fidelidad en las cosas pequeñas y al hacerlo adquiriréis costumbres de integridad en las responsabilidades mayores. Los pequeños incidentes de la vida diaria pasan con frecuencia sin que los notemos, pero son estas las cosas que forman el carácter. Cada acontecimiento de la vida es grande para bien o para mal.
La mente necesita ser educada por las buenas cosas de la vida, por las pruebas diarias, a fin de adquirir fuerza para resistir en cualquier situación difícil. En los días de prueba y peligro necesitaréis ser fortalecidos para permanecer firmes de parte de lo recto, independientes de toda influencia opositora. Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 554. Domingo 19 de diciembre. El pecado de Moisés, primera parte. En todas sus peregrinaciones, los hijos de Israel estuvieron tentados a atribuir a Moisés la obra especial de Dios. Los milagros portentosos que se habían efectuado para liberarlos del yugo egipcio. Acusaron a Moisés de haberlos sacado de la tierra de Egipto. Era cierto que el Señor se había manifestado maravillosamente a Moisés. Lo había favorecido especialmente con su presencia. A él Dios le había revelado su extraordinaria gloria. En el monte lo había hecho participar de una intimidad sagrada con él y había hablado con Moisés como un hombre habla con un amigo. Pero el Señor había dado una prueba tras otra de que era él mismo quien estaba trabajando para la liberación de ellos. Al decir, os hemos de hacer salir aguas de esta peña, Moisés virtualmente dijo al pueblo que estaban en lo correcto al creer que él estaba haciendo las obras portentosas que se estaban realizando en favor de ellos. Esto determinó que Dios demostrara a Israel que tal declaración de Moisés no estaba fundada en la verdad. Para desvanecer para siempre de la mente de los israelitas la idea de que un hombre los estaba guiando, Dios estimó necesario permitir que el dirigente de ellos muriera antes de que entrara a la tierra de Canaán. Comentarios de Elena G. de White en el Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, tomo 1, página 1129 y 1130. Los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural. Necesitan tener una íntima comunión con Dios, no sea que, bajo la provocación, el yo se levante y ellos dejen escapar un torrente de palabras inconvenientes, que disten mucho de ser como el rocío y como las suaves gotas que refrescan las plantas acostadas. Esto es lo que Satanás quiere que hagan, porque estos son sus métodos. Es el dragón el que se aira. Es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y las acusaciones. Pero los siervos de Dios han de ser representantes suyos. Él desea que trafiquen únicamente con la moneda del cielo, la verdad que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer al mal es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza. Han de fijar sus ojos en su hermosura. Entonces podrán presentar el Evangelio con tacto y amabilidad divina. El deseado de todas las gentes, página 319. ¿Seremos capaces de aprender a controlar la lengua mediante la ayuda que Cristo puede conceder? Aunque Él fuera probado severamente en lo que se refiere a hablar palabras airadas y apresuradas, nunca pecó con sus labios. Hizo frente con una paciente calma a las burlas, a la mofa y al ridículo de sus compañeros de trabajo, junto al banco de carpintero. En lugar de contestar con enojo, comenzaba a cantar uno de los hermosos salmos de David, y sus compañeros, antes de comprender lo que estaban haciendo, se unían con él en el himno. ¿Qué transformación se realizaría en este mundo si los hombres y las mujeres siguieran el ejemplo de Cristo en el empleo de las palabras? Nuestra elevada vocación, página 293. Lunes 20 de diciembre. El pecado de Moisés, segunda parte. Algunos considerarían que el pecado de Moisés debería pasarse por alto sin mucha atención, pero Dios no piensa como el hombre. Cuando las colinas de Canaán estuvieron a la vista, los israelitas murmuraron porque el arroyo que había corrido donde quiera ellos acampaban cesó de hacerlo. Las quejas del pueblo fueron dirigidas contra Moisés y Aarón, a quienes acusaron de traerlos al desierto para que muriesen. Los guías fueron a la puerta del tabernáculo y se postraron sobre sus rostros.
Nuevamente, la gloria de Jehová apareció y se le mandó a Moisés: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua y les sacarás aguas de la peña. Números 26 al 8. Los dos hermanos, ya ancianos, se dirigieron a la multitud. Moisés, con la vara de Dios en su mano, mucho tiempo habían soportado pacientemente la rebelión y la obstinación de Israel. Pero ahora, finalmente, aún la paciencia de Moisés cedió. Y en vez de hablarle a la roca, la golpeó 2 veces con la vara. El agua manó abundantemente para satisfacer a la muchedumbre. Pero se había cometido un gran error. Sus palabras habían sido el resultado de sentimientos de exasperación. ¿Extraeremos nosotros agua?, interrogó, como si el Señor no cumpliría lo que prometió. Jehová declaró a los 2 hermanos: no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Versículo 12. Alza tus ojos, página 297. Cuando parecen asentarse densas nubes sobre la mente, es cuando se debe dejar que la fe viva atraviese las tinieblas y disipe las nubes. La fe verdadera se apoya en las promesas contenidas en la palabra de Dios, y únicamente quienes obedezcan a esta palabra pueden pretender que se cumplan sus gloriosas promesas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:7. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Primera de Juan 3:22. Pregunté al ángel por qué no había más fe y poder en Israel. Me respondió: soltáis demasiado pronto el brazo del Señor, asediad el trono con peticiones y persistid en ellas con firme fe. Las promesas son seguras, creed que vais a recibir lo que pidáis y lo recibiréis. Primeros Escritos, páginas 72 y 73. Martes 21 de diciembre. La muerte de Moisés. El Señor anunció a Moisés que se acercaba el tiempo señalado para que Israel tomara posesión de Canaán. Y mientras el anciano profeta se hallaba en las alturas que dominaban el río Jordán y la tierra prometida, miró con profundo interés la herencia de su pueblo. ¿No podría revocarse la sentencia pronunciada contra él a causa de su pecado en Cades? Con hondo fervor imploró: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano fuerte. ¿Por qué? ¿Qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga según tus obras y según tus valentías? Pase yo, ruégote, y vea aquella tierra buena que está a la parte allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Deuteronomio 3, 24 y 25. La contestación que recibió fue: bástate, no me hables más de este negocio. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al occidente y al Aquilón y al mediodía y al oriente, y ve por tus ojos, porque no pasarás este Jordán. Versículos 26 y 27. Historia de los Patriarcas y Profetas, página 494. Dios no quiso que nadie subiera con Moisés a la cumbre del Pisga. Allí éste se mantuvo de pie, sobre la elevada prominencia de la cumbre de este monte, con la presencia de Dios y de los ángeles celestiales. Después de haber contemplado Canaán a su satisfacción, se reclinó a descansar como un guerrero fatigado. Lo asaltó el sueño, pero era el sueño de la muerte. Los ángeles tomaron su cuerpo y lo sepultaron en el valle. Los israelitas nunca pudieron encontrar el lugar donde fue sepultado. Ese funeral, celebrado en secreto, tenía como propósito evitar que la gente pecara contra el Señor, cometiendo idolatría con su cuerpo. Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión cayó bajo el dominio de la muerte. Si hubiera seguido siendo fiel y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión, al no dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca,
podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. La historia de la redención, página 177. Cristo se identificó con los seres humanos para que éstos pudieran ser uno en espíritu y vida con Él. En virtud de esta unión, en obediencia a la palabra de Dios, su vida llega a ser la vida de ellos. Cristo dice al penitente: yo soy la resurrección y la vida. Para Cristo la muerte es un sueño, silencio, tinieblas, sueño. Se refiere a ella como si fuera un breve momento. Todo aquel que vive y cree en mí, dice, no morirá eternamente. Y para el creyente, la muerte es asunto de poca importancia. Para él, la muerte no es nada más que un sueño. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con Cristo como esposa suya, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo hombre, por encima de todo nombre, no solo de este mundo, sino de los atrios celestiales, o sea, del mundo superior. La victoria de los santos que duermen será gloriosa en la mañana de la resurrección. Mi vida hoy, página 304. Miércoles 22 de diciembre, la resurrección de Moisés. Miguel, o sea Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevarlo al cielo. Cuando Cristo y los ángeles se aproximaron a la tumba, Satanás y sus ángeles aparecieron junto a ella y montaron guardia en torno del cuerpo de Moisés, para que no fuera retirado de allí. Al acercarse Cristo y sus ángeles, Satanás resistió ese avance, pero fue obligado a retroceder por la gloria y el poder de Cristo y sus ángeles. El adversario reclamó el cuerpo de Moisés por causa de esa única transgresión, pero Cristo mansamente recurrió a su Padre al decir: el Señor te reprenda. Judas 9. Cristo dijo a Satanás que sabía que Moisés se había arrepentido humildemente de ese único error, que no había más manchas en su carácter y que su nombre permanecería en los libros del cielo sin mácula alguna. Entonces el Señor resucitó el cuerpo de Moisés que el diablo había reclamado. La historia de la redención, páginas 177 y 178. Dios no creó el mal, solo hizo lo bueno, que era semejante a sí mismo. Pero Satanás no quedaría satisfecho con conocer y hacer la voluntad de Dios. Su curiosidad se esforzaba por extenderse a lo que Dios no se proponía que él conociese. El mal, el pecado y la muerte no fueron creados por Dios, son el resultado de la desobediencia, la cual tuvo su origen en Satanás. Pero el conocimiento del mal que hay ahora en el mundo fue introducido por la astucia de Satanás. Estas son las lecciones duras y costosas, pero los hombres las aprenderán y muchos nunca quedarán convencidos de que es una dicha ignorar cierta clase de conocimiento, el que brota de los deseos frustrados y los propósitos no consagrados. Los hijos e hijas de Adán son tan plenamente curiosos y presuntuosos como lo fue Eva al buscar el conocimiento prohibido. Alcanzan una experiencia, un conocimiento que Dios nunca quiso que tuviesen. Y el resultado será, como lo fue con nuestros primeros padres, la pérdida del hogar edénico. ¿Cuándo aprenderán los seres humanos lo que ha sido expuesto tan plenamente ante ellos? Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 475 y 476. El mismo Salvador misericordioso que designó esas ciudades temporales de refugio, proveyó por el derramamiento de su propia sangre un asilo verdadero para los transgresores de la ley de Dios, al cual pueden huir de la segunda muerte y hallar seguridad. No hay poder que pueda arrebatar de sus manos las almas que acuden a Él en busca de perdón. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, quien es el que condenará. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Para qué?
para que tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta. Romanos 8:1, Hebreos 6:18, Historia de los Patriarcas y Profetas, página 553. Jueves 23 de diciembre, la resurrección de todos nosotros. Pablo dirigió los pensamientos de los hermanos corintios a los triunfos de la mañana de la resurrección. Cuando todos los santos que duermen se levantarán para vivir para siempre con el Señor, he aquí, declaró el apóstol, os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción y nosotros seremos transformados. Entonces se efectuará la palabra que está escrita, sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Glorioso es el triunfo que guarda el fiel. El apóstol, comprendiendo las posibilidades que estaban por delante de los creyentes corintios, trató de exponerles algo que los elevara del egoísmo y la sensualidad y glorificase su vida con la esperanza de la inmortalidad. Fervorosamente los exhortó a ser leales a su alta vocación en Cristo. Hermanos míos amados, les suplicó, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es vano. Los Hechos de los Apóstoles, página 258. Para el creyente, la muerte es un asunto trivial. Cristo habla de ella como si fuera de poca importancia. El que guardare mi palabra no verá muerte para siempre, no gustará muerte para siempre. Para el cristiano, la muerte es tan solo un sueño, un momento de silencio y tinieblas. La vida está oculta con Cristo en Dios, y cuando Cristo, vuestra vida, se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Juan 8:51 y 52, Colosenses 3:4. La voz que clamó desde la cruz, consumado es, fue oída entre los muertos, atravesó las paredes de los sepulcros y ordenó a los que dormían que se levantasen. Así sucederá cuando la voz de Cristo sea oída desde el cielo. Esa voz penetrará en las tumbas y abrirá los sepulcros, y los muertos en Cristo resucitarán. En ocasión de la resurrección de Cristo, unas pocas tumbas fueron abiertas, pero en su segunda venida, todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con él. Por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solamente en este mundo, sino también en el mundo venidero. El deseado de todas las gentes, página 731. El día mismo en que se corta el cordón de plata y se quiebra el tazón de oro, Eclesiastés 12:6, parecen los pensamientos de los hombres. Los que bajan a la tumba permanecen en silencio. Nada saben de lo que se hace bajo el sol. Job 14:21. Descanso bendito para los exhaustos justos, largo o corto. El tiempo no les parecerá más que un momento. Duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte para entrar en una gloria inmortal. El conflicto de los siglos, página 537. Gracias, oh Padre Celestial, por darnos la oportunidad de comprender un poco más tu palabra, porque sabemos que si elegimos seguirte, sabemos que si elegimos estar a tu lado, no pereceremos para siempre, porque hay una promesa que se nos ha sido prometida para aquellos que permanezcamos firmes hasta el fin, y es estar contigo en el reino de los cielos. En Jesús, amén. Mis queridos amigos y hermanos, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Aprendiendo de Jesús, que puedan compartir estas notas y mensajes del Señor para que podamos juntos aprender de su palabra. Dios les bendiga.